Vamos a ver el modelo del 2013 A1, los apartados A y B. Entonces me piden, dada esta función, cuánto tiene que valer A para que la función sea continua en x igual a 0. Ese es el apartado A. Entonces, vamos a ver, para que sea continua en x igual a 0, lo que tiene que pasar. Pues lo que tiene que pasar es que el límite, ¿vale?, en x igual a 0, ¿vale?, tiene que pasar que f de 0 coincida con el límite cuando x tiende a 0 de mi función. Como el límite cuando x tiende a 0 de la función estoy en un cambio de criterio, quiere decir que no lo puedo calcular en global. Lo voy a calcular por la izquierda y por la derecha. Entonces, para que sea continua tiene que pasar que f de 0 coincida con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y coincida con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces vamos a ir viendo cada cosa. F de 0. F de 0 está justo aquí, o sea, esta es una función que está ordenada, ¿vale?, que primero son desde menos infinito hasta algo y luego acaba en más infinito. Y es particular porque justo en este valor va a estar aparte, ¿vale? O sea, este criterio es solo para un valor. Ok. Entonces f de 0 lo tengo que buscar aquí y me da que es A. Luego el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, pues en la izquierda del 0 estoy en este intervalo. Luego la función es 2x² más 3x entre x menos 1. Y esto me va a dar 0 lo de arriba, entre menos 1, luego 0. Y luego el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función, pues a la derecha del 0 están estos valores, o sea, este intervalo, es decir, elevado a menos 1 partido por x. Entonces sustituyo y me da elevado a infinito. Muy importante, si me da elevado a infinito, tengo que saber el signo del infinito, ¿vale? Me queda por saber. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que como e es un número mayor que 1, si e elevado está elevado a más infinito, me da más infinito, y sin embargo, si e elevado está elevado a menos infinito, me da 0. Entonces, del signo del infinito depende todo. Esto me va a pasar más veces. Y el signo del infinito lo tengo que calcular aparte. ¿Cómo se calcula el signo del infinito? Pues el signo del infinito, como siempre, por valores aproximados. Como solo estoy por la derecha, solo tendré que coger el 0,1. Entonces sustituyo el 0,1 en la función y digo el numerador me queda negativo y el denominador 0,1 me queda positivo. Luego esto es elevado a menos infinito y elevado a menos infinito es 0. ¿Qué quiere decir? Pues que para que mi función sea continua, a tiene que valer lo mismo que 0 y tiene que valer lo mismo que 0. Luego f es continua en x igual a 0 si y solo si a vale 0. Ese sería el primer apartado. El segundo apartado me pide solo para ese valor de a estudiar la derivabilidad en x igual a 0 para ese valor de a, o sea, para a igual a 0. Claro, es necesario que sea para este valor de a, porque si a no tiene este valor, quiere decir que esa función no sería continua, y si no es continua, no es derivable, ¿vale? Esto hay que acordarse. Cuando una función no es continua en un punto, eso implica que no es derivable. Y si es continua, puede o no ser derivable, ¿vale? Vale, entonces ponemos a igual a 0. Solo me piden estudiar la derivabilidad en 0. Si solo me piden esta derivabilidad, en otros ejercicios me piden que escriba la derivada donde exista, ¿vale? En este solo me piden la derivabilidad en ese punto. Luego en este va a ser más fácil hacerlo por la definición de derivada, es decir, diciendo que f' en 0 por la izquierda es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de, estamos en el 0, luego sería 0 más h menos f de 0 y partido por h, ¿vale? Voy a calcular este límite, porque así no me tengo que hacer toda la derivada, que la derivada de este cociente va a salir un poco larga, ¿vale? Y como solo me piden derivabilidad en 0, seguramente será más corto. Entonces digo el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Claro, cuando h tiende a 0 por la izquierda quiere decir que estamos en el menos 0,1, ¿vale? En valores negativos. Luego el f de h
estamos en valores negativos cercanos al 0, que están en el primer criterio. Luego ese f de h va a ser 2h cuadrado más 3h partido por h menos 1. Es decir, sustituyo en la primera función, en el primer criterio. Entonces digo 2h cuadrado más 3h entre h menos 1 menos f de 0, que vale 0 porque hemos dicho que a tenía que ser 0 para que fuera continua, luego 0, y partido por h. Entonces esto lo recoloco y me queda límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Este cociente entre esta h pasa a ese denominador y me queda h factor común de 2h más 3 partido por h menos 1. Las h se me van y vuelvo a sustituir y entonces me queda 0 más 3, 3 y 0 menos 1, menos 1. Luego esto me da menos 3. Ahora voy a calcular f' en 0 por la derecha, ¿vale? Y este límite tiene un truquillo, bueno, de f de 0 más h menos f de 0 y partido por h, ¿vale? Ahora, como estoy en 0 por la derecha, esto sería un 0 con 1, estoy en valores a la derecha del 0. Luego estaría en la segunda función, ¿vale? Entonces ese f de h que tengo que calcular ahí lo tengo que sustituir en la segunda función y me queda elevado a menos 1 partido por h, ¿vale? Luego este límite sería el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de elevado a menos 1 partido por h menos f de 0 que vale 0, ¿vale? Que ya lo habíamos visto antes porque la tiene que valer 0 partido por h. Entonces este límite cuando h tiende a 0 por la derecha de elevado a menos 1 partido por h partido por h, entonces me daría elevado a menos 1 partido por h en 0 por la derecha, ya lo habíamos hecho antes, ¿vale? Y daba 0, o sea que da 0 entre 0, indeterminación, ¿vale? Si yo empiezo a hacer aquí L'Hopital, se complica bastante el límite y cada vez se te va complicando un poco más. No lo voy a hacer así complicado, voy a hacer el truquillo que os he dicho porque sale más fácil. Si lo probáis por este camino os saldrá complicado y ya veis que hay un truquillo que es como está elevado a menos 1 partido por h, ¿vale? Yo puedo pasar y decir que este límite cuando h tiende a 0 por la derecha, que es lo que hacíamos a veces de pasar al denominador del denominador, o si es exponente negativo lo voy a pasar a exponente positivo. ¿Qué pasa con esto? Que si lo dejo aquí, la h, ¿vale? Me va a quedar, esto me va a dar ahora más infinito, porque el exponente ya va a ser positivo, luego va a ser elevado a más infinito por 0, que es una indeterminación, ¿vale? Si lo sustituyera me daría esto, infinito por 0. Como es una indeterminación de este tipo, que se resuelve pasando una al denominador del denominador de la otra, pues voy a hacer eso. Como he pasado el elevado a menos 1 más h, lo voy a dejar aquí. Y ahora lo que voy a hacer es pasar la h al numerador del numerador, es decir, al denominador del numerador, ¿vale? Luego me queda este límite, que es más fácil de resolver que este. Entonces yo aquí vuelvo a calcular y me va a dar infinito partido por infinito, porque ahora ya tengo elevado a más infinito, que es infinito, ¿vale? Me da indeterminación y aquí voy a aplicar L'Hopital, ¿vale? Entonces al aplicar L'Hopital yo tengo que hacer la derivada de elevado a 1 partido por h, que es la derivada de elevado a u. La derivada de elevado a u es elevado a u por u', ¿vale? Luego la derivada de elevado a 1 partido por h es elevado a 1 partido por h, y la derivada de 1 partido por h, que luego la voy a tener que hacer también en el numerador, ¿vale? Es como si hiciera la derivada de h elevado a menos 1, o la puedo derivar como un cociente. Si hago la derivada de h elevado a menos 1 me queda menos 1 por h elevado a menos 2, que sería menos 1 partido por h cuadrado. Si lo hiciera como un cociente me sale lo mismo. Entonces, esto tengo que ponerlo aquí, que es menos 1 partido por h cuadrado, ¿vale? Y esa sería la derivada del denominador. La derivada del numerador la tengo aquí. Luego me queda el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 partido por h derivado menos 1 partido por h cuadrado. Y la derivada del de abajo elevado a 1 partido por h por menos 1 partido por h cuadrado. Entonces,
este h con este menos 1 partido por h cuadrado se va con este, vuelvo a sustituir y entonces me queda 1 partido por e elevado a más infinito, que es más infinito, luego me queda 0. Quiere decir que f' en 0 por la izquierda es distinto de f' en 0 por la derecha, porque este vale 3 menos 3 y este vale 0, ¿vale? Luego la función no es derivable en x igual a 0. Y ya con esto habría acabado.